audio que sí me autoriza. Listo. Por ley de protección de datos y manejo de la información, por favor, ¿me autorizan la grabación de la sesión? Aprobado. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, lo primero del día de hoy es presentarme, aunque ya en el anuncio y parte de la presentación, me presento. Mi nombre es Daniel Fernando Contreras Orjuela. Yo soy ingeniero industrial de profesión, especialista en gerencia en seguridad y salud del trabajo, candidato a magíster en un MBA en dirección y administración de empresas. Y en estas vamos a tener 3 sesiones correspondientes a la competencia de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Esta competencia tiene 4 actividades, 4 evidencias para entregar. Ahorita las vamos a ver leyendo la guía. Les comento un poquito pues de mi experiencia. Más de 16 años, ya por sí 17 años, estoy por cumplir en el sector productivo empresarial, trabajando en el área de seguridad y salud del trabajo y de gestión ambiental. He trabajado más de 8 años para el sector hidrocarburos en la parte de HSEQ, en gerencia de proyectos, interventorías. He trabajado para aseguradoras de riesgos laborales y ahorita actualmente en el área propia de seguridad y salud del trabajo estoy trabajando como asesor para la Secretaría Distrital de Movilidad en la ciudad de Bogotá. Pero como docente, como en la docencia en educación superior, más de 10 años, ya va para cumplir 11 años, en la Universidad de Cundinamarca y en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde el año 2024 vengo acompañando estos procesos de formación, tanto en las tituladas virtuales, programas virtuales, como en los programas tituladas presencial. Entonces, yo lo que digo, no soy el experto, no me gusta decir que me las sé todas. Tengo experiencia, pero lo que sí les digo es que todos los días aprendo algo. Y ustedes me pueden enseñar y así mismo vamos aprendiendo y vamos agrandando este conocimiento que más o bien pues tenemos. ¿Listo? Para no dar más espera, vamos a iniciar. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla 2. Me muestro esto. Ok, listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Confirmado. Listo. Entonces nosotros en nuestro tecnólogo de gestión integral de transporte vamos a estar trabajando en en la actividad, primero, fase 2, planeación, actividad proyecto número 3 y dentro de la actividad proyecto número 3 vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 3. Dentro de esas pues vamos a tener varias actividades de las cuales ahorita acá tengo visualizadas las 4 actividades y evidencias correspondientes a la competencia que ya vamos a ver. Yo anteriormente pues había descargado la guía, la tengo acá abierta, en las cuales pues nuestra competencia transversal, que ya la vamos a ver, nuestra competencia transversal es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Dentro de esta política transversal, que si ustedes se dan cuenta en esta guía tienen otras 2 competencias transversales, la de actividad física y la de Enrique Low-Murtra, en algunos casos llamados ética. Nosotros pues nos llamamos protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. De esas, nosotros tenemos 4 resultados de aprendizaje. Acá cuando nos dice resultados de aprendizaje en la transversal son estos primeros 4. ¿Cómo los vamos a identificar? Aquellos que inician 220.01.601 y terminan en 501. Entonces 501, -01, 02, 03 y 04. La primera de ellas, el primer resultado de aprendizaje nos dice analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. El segundo resultado de aprendizaje es implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. El tercer resultado de aprendizaje es realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y seguridad en el trabajo según el área de desempeño. Y por último,
El cuarto es proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social. ¿Esto en qué se traduce? Aquí más adelantico la vamos a buscar y vamos a darle acá. Listo. Nos vamos a la página 8 y en el numeral 3.2 empieza todo lo correspondiente a nuestra competencia. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a tener 3 sesiones. La primera sesión, que es el día de hoy, vamos a trabajar en lo correspondiente al resultado de aprendizaje número 1, correspondiente a la actividad número 1 y evidencia número 1. ¿Listo? Vamos a trabajar en ello. La próxima sesión, que es el próximo martes, a la misma hora, 6:30, vamos a trabajar en el segundo resultado de aprendizaje con la segunda actividad y su segunda evidencia. Y en la tercera sesión, que sería dentro de 15 días, a la misma hora vamos a trabajar el resultado de aprendizaje 3 y 4 junto con las actividades 3 y 4 y evidencias 3 y 4. ¿Listo? Es algo sencillo. Yo trato de hacerlo lo más ameno posible para todos ustedes. Entonces, démosle, pues, ¿cómo es que le decimos? Echémosle candela a esto. Nuestro primer resultado de aprendizaje, que es identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dentro de ello, pues vamos a leer el material de formación, vamos a trabajar ahorita el material de formación para hacer una contextualización de qué es protección ambiental, de qué es la seguridad y salud en el trabajo. Y en ese ejercicio, este documento que está acá dentro del material de formación de la actividad Proyecto 3, vamos a trabajar el día de hoy en fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, que es el que vamos a tener acá. ¿Listo? Ustedes, acá, déjenme un segundo, trato de compartir nuevamente. Un segundito. Si lo pongo acá. Listo. No es que no hay algo que Teams no me deja compartir el audio. Acá, dentro de este documento, acá hay una introducción donde ustedes pueden encontrar un videito, pero es que si yo le doy play no lo van a escuchar. Entonces, un videito que dura 2 minutos, lo pueden ver ustedes ya con más calma en estos días. O me dicen si se escucha. ¿Ahí se escucha? ¿Si lo escuchan o no se escucha? Creo que no, ¿cierto? Entonces, igual ustedes lo pueden ver y acá nosotros vamos a darle continuar. Vamos a empezar a trabajar. Este material de formación, este Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, va a hablar una parte de gestión ambiental, luego vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como vamos a empezar con los fundamentos del medio ambiente, es que debemos definir qué es el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de que, o muchos casos, en muchas personas, cuando hemos estado en clases presenciales, en grupos con mayor interacción, siempre lo están relacionando con los recursos naturales y está muy bien. ¿Qué los recursos naturales? Que tenga que ver con la naturaleza, las plantas, los animales, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, el cuidado del aire y está perfecto. Está perfecto. Pero también hay que tener en cuenta que la definición o todo lo que vayamos a hacer con la gestión del medio ambiente y la protección ambiental no solamente tiene que ver con eso que hablamos. Y para eso debemos definir qué es medio ambiente. Pero entonces, como tal, no hay una definición específica que nos diga esto es medio ambiente. No, para ello debemos trabajar sobre 4 conceptos. El primer concepto de ellos, acabo de aumentar un poquito el zoom, se llama ecología. ¿Qué es la ecología? Según el zoólogo alemán Ernst Haeckel, nos dice que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre organismos y su medio. ¿Esto qué quiere decir? Son relaciones que incluyen factores físicos como la luz, la temperatura o el viento, los factores químicos como el oxígeno, el carbono y otras cosas que podamos encontrar en el aire,
Y los factores biológicos, que son que es lo que tiene vida y que interactúan constantemente en complejos sistemas independientes. Y empezamos a decir, oiga, quedé como perdido, ¿cierto? Listo. Para eso, vamos a la siguiente definición o el siguiente concepto. Biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Prácticamente, y no voy a leerlo textualmente, sino para hacerlo acá entre nosotros, la biodiversidad es entender que tenemos todos los que habitamos este planeta, tenemos características diferentes entre las especies. Si ustedes miran dos animales, digo, dos perritos, hasta de la misma raza, tienen características diferentes. Ahora, ¿cuántas razas de perros hay? Muchas. Asimismo, con los diferentes tipos, diferentes animales, especies de animales, así con las plantas, así con los seres humanos. Entonces debemos entender que hay similares a nosotros con características diferentes y hay otros que no son tan similares, que habitan este planeta, que necesitamos adaptarnos a convivir con ellos y por eso también debemos tener en cuenta que como tienen características diferentes, debemos entender y adaptarnos. No solamente es la ley del más fuerte, como en algunos casos o en algunos países se llega a ver. Ah, es que yo como tengo tecnología y demás, desplazo la fauna, talo árboles, X, Y, Z, ¿no? Porque al final lo que vamos a trabajar con el término del medio ambiente es, venga, es que no es solamente los seres humanos, necesitamos de los recursos naturales, necesitamos de los animales, necesitamos de las plantas para poder llevar una vida en equilibrio. Los otros dos, bueno, el siguiente es definir qué es ambiente. El ambiente, como tal, ya no medio, sino el ambiente es un sistema dinámico y complejo compuesto por elementos vivos y elementos teóricamente no vivos, los inertes, así como sus relaciones e interacciones. Entonces, si ustedes se ponen a decir, pero no entiendo cómo hace un sistema de compuestos de elementos vivos con los elementos teóricamente no vivos. Pues si ustedes están, ejemplo, yo estoy acá en un lugar, en una oficina donde tengo pues computadores, una pantalla auxiliar, tengo un mouse, un teclado, un escritorio, la silla donde me encuentro sentado en este momento, los audífonos, las gafas, yo puedo decir que en este momento no hay nada más que tenga vida en lo que tenemos acá, pero yo estoy haciendo una interacción, pero es que ya no es interactuar con otros solamente que tienen vida, sino interactuar con todo lo que nos rodea. En este caso, teóricamente, elementos teóricamente no vivos, los abióticos o los inertes, como la mesa, el computador y demás. Tengo que convivir con ellos, tengo que adaptarme para tener ese sistema de interrelaciones con ellos. Entonces debemos tener en cuenta que eso es el ambiente. Y ahí de una vez voy a decirles con el medio. ¿Qué es medio? Lo que nos rodea. Entonces, medio ambiente es interactuar con prácticamente todo lo que nos rodea. Eso es medio ambiente. ¿Listo? Pero nos queda uno para definir el medio ambiente. Nos dice que el ecosistema es un sistema formado por comunidades de seres vivos y el entorno físico, lo que le está diciendo. Personas vivas, animales, plantas, con un entorno físico con el que interactuamos. Pero es lo mismo que me decía en el ambiente. O acá el ecosistema le suma algo, que es que debe haber flujos de materia, energía e información y se establecen relaciones complejas que dan lugar al funcionamiento del ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un ecosistema, mi hogar, mi familia, donde yo interactúo, ejemplo, con mi esposa, con mi pareja, con mi hija, y tenemos una interacción, compartimos información, compartimos materiales, el almuerzo, el desayuno u otras cosas. Asimismo, podemos tener un ecosistema en el barrio donde vivimos, un ecosistema en el municipio, en el pueblo donde vivimos, tengo un ecosistema en el departamento, en la región. Y esos ecosistemas prácticamente se van haciendo unas características de comportamiento, hábitos y cultura. No es lo mismo el ecosistema que manejan la región Antioquia, los paisas, con la región que manejan en la costa Caribe, los costeños, con la cultura que tiene el ecosistema
de la zona del Valle del Cauca, o los del sur del país, en Nariño, Putumayo, Amazonas, etcétera, etcétera, con los del centro del país, donde estoy yo. Entonces, todos tenemos ecosistemas, culturas y demás. A eso es lo que debemos entender en el término general del medio ambiente. ¿Listo? Hay otros términos que es desarrollo sostenible, o sea que todos nosotros deberíamos buscar generar todo lo que produzcamos, bienes, servicios, esté basado en tres pilares, en el ambiental, social y económico. Que busquemos siempre un equilibrio. Sí o sí vamos a estar afectando el medio ambiente, pueda que sí, pero lo que necesitamos es que la afectación sea lo más pequeña o lo menor posible, y no solo en el ambiente, sino en el término social y en el término económico, porque así es que se manejan pues todos los desarrollos, sobre todo en el desarrollo empresarial. Y en este caso, para la gestión integral del transporte, en cierto modo, parte de la actividad principal, que en este caso es el transporte y es relacionado con transporte de mercancías, y esto normalmente por los vehículos que utilizamos estamos haciendo estamos haciendo uso de combustibles fósiles, ya sean ACPM, diésel o tipo de combustible como la gasolina. Y eso genera unas emisiones atmosféricas que están dañando el planeta. Ah, pero que si no lo hacemos, pues no podemos hacer esta gestión. Entonces, ¿qué es lo que buscamos dentro de la gestión de la protección ambiental? Es buscar cómo nuestra actividad, en este caso, la gestión integral del transporte, puede afectar lo menos posible el entorno donde nos encontramos. Para ello, actividades, acciones que podemos hacer que no sea por obligatorio a los vehículos, camiones, motos, todo lo que tengamos de vehículo debe tener una revisión técnico-mecánica de gases. Ah, pero es que mi gestión integral de transporte ya no es solamente por tierra. Ah, ese era el avión. También hay unas características para el transporte aéreo. Hay otras características para el transporte marítimo, porque todos estos requieren de una acción de unos combustibles, en este caso fósiles, para accionar y poder ejercitar o realizar el ejercicio del transporte. Entonces ahí es donde debemos hacer, ay, venga, se debe cumplir con esta normatividad, debemos hacer revisión periódica, debemos mejorar los combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. En eso trabajamos con el desarrollo sostenible. ¿Para qué? También en términos generales lo que buscamos es reducir la huella ecológica de todos nosotros, de las empresas y cada uno de nosotros. Es un indicador que permite calcular la demanda de recursos naturales que genera una persona, organización o el país. También, ¿qué queremos evitar? El cambio climático. Hoy en día ustedes escuchan y demás que todo se relaciona que hay un cambio climático, que se está afectando las temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir nosotros desde nuestro ejercicio, en este caso el ejercicio del tecnólogo del programa, para que lo que vayamos a hacer cuando estemos desarrollando esta función cumpla con ello? ¿Listo? Y el tema de contaminación ambiental. Cuando hablamos de contaminantes o de contaminación ambiental, va a ponerlo así en palabras coloquiales o en palabras netas, quiere decir que todos nosotros, sea cual sea la actividad que generemos o realicemos, vamos a afectar el medio ambiente. Ahora, ¿en qué manera lo vamos a afectar? Y si lo afectamos de manera negativa o en términos generales, esa afectación tiene un concepto que se llama el impacto ambiental. ¿Qué tanto impacto estamos generando en el medio ambiente? ¿Y cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo lo vamos a corregir en caso de que lo hagamos? ¿Y cómo vamos a resarcir esas afectaciones que estamos generando? ¿Listo? Entonces, dentro de componentes del medio ambiente ya miramos que tenemos elementos bióticos, todos los seres vivos como plantas, animales, hongos, microorganismos, seres humanos. Tenemos elementos abióticos que son los elementos inertes o teóricamente no vivos, que son factores físicos y químicos no vivos como el aire, el agua, el suelo, la luz del solar, la temperatura y los minerales. Y estos elementos influyen en el desarrollo y la distribución de los seres vivos. Pero no debemos dejar de lado el tema socioeconómico. Ay, pero ¿qué tiene que ver lo socioeconómico con lo ambiental? Demasiado. La mayoría de decisiones que tomamos normalmente lo hacemos por dinero. Ah, que vamos a hacer
una reunión familiar y demás. Uy, pero no, qué cansancio lavar todos los platos y demás. Compremos desechables y copores o desechables de un solo uso. Aunque hay una normatividad legal que en este momento en Colombia lo prohíbe, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos sale más barato, nos sale menos desgastante que lavar los platos. Y por eso se basa la mayoría, no todas, la mayoría de las decisiones se basa en elementos o factores socioeconómicos. ¿Listo? Ya como tal, les había mencionado unos ejemplos de ecosistemas. Acá tenemos ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, que es lo que nos enseñan normalmente en los colegios, pero en este caso no. Ahora, teniendo en cuenta los ecosistemas, que es ese entorno, esa limitación en donde nosotros estamos relacionando con otros elementos e intercambiando información, materia, entre otras cosas, hay 4 servicios ecosistémicos. El primero de ellos es el servicio de aprovisionamiento. El servicio de aprovisionamiento son los productos obtenidos directamente de la naturaleza, como alimentos, agua dulce, leña, fibras, plantas medicinales y materiales de construcción. Entonces acá tenemos de aprovisionamiento los páramos, que nos suministran el agua potable para millones de personas en nuestro país. Y a veces por temas de decisiones socioeconómicas en algunos gobiernos o algunas decisiones gubernamentales, prefieren afectar estos ecosistemas con tal de recibir algunas regalías o algunos beneficios temporales, puntuales, que mantener estos ecosistemas para muchas generaciones adicionales. Sistémico son los servicios de regulación. Son los beneficios que se derivan de la capacidad de ecosistemas para regular procesos naturales. Incluye la regulación del clima, calidad del aire, el control de enfermedades, la polinización, la fertilidad de los suelos y el control de inundaciones. Ahí nos dan un ejemplo que es la capacidad de los humedales para filtrar contaminantes y regular el flujo del agua. Yo les comento otro, el ciclo del agua. ¿Qué tanto estamos teniendo en cuenta nuestro ciclo del agua? El ciclo del aire, del oxígeno. Ese es más fácil de explicar porque todos nosotros, tomamos del aire 2 moléculas de oxígeno. Y cuando exhalamos, estamos exhalando dióxido de carbono, CO2. Y el CO2 es un gas contaminante que no es apto para el ser humano. Pero ¿cómo se hace ese equilibrio? Tener vegetación, tener plantas, que normalmente las plantas dentro de su proceso absorben el CO2 y expulsan oxígeno nuevamente al aire para tener esos servicios de regulación. ¿Vale? Servicios culturales, el tercero, nos dice, son los valores no materiales que los ecosistemas brindan a las sociedades, como recreación, ecoturismo, identidad cultural, espiritualidad, el valor estético. En Colombia, muchos terrenos indígenas consideran ciertos paisajes y especies como sagrados, lo cual refuerza el vínculo cultural con la naturaleza. Los indígenas, ustedes han escuchado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Cauca, en el Amazonas, son muy arraigados a su cultura y está muy bien, tienen esos servicios culturales. Pero también no necesitamos ir hasta allá, que solo los indígenas. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, que es el eje cafetero. El eje cafetero o los paisas, pero sobre todo en el eje cafetero, de turismo, manejan el ecoturismo, en donde prácticamente muchas de las fincas que anteriormente eran grandes productoras caficultoras, hoy se dedican a demostrar su cultura a través del ecoturismo. ¿Vale? El cuarto servicio ecosistémico son los servicios de soporte o sostenimiento. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos procesos ecológicos fundamentales que permiten que los demás servicios existan. Incluye el ciclo de nutrientes, la formación de los suelos, la fotosíntesis y la reproducción de las especies. Listo. Asimismo, pues nosotros, a través de toda la afectación que le generamos al medio ambiente, se están generando las transformaciones de los ecosistemas y el cambio ambiental global. Y para no irnos allá, que se están cambiando, se están secando secando los paisajes, la selva y demás, se está deforestando. Normalmente nosotros en donde vivimos, yo vivo en la ciudad, en el municipio, yo vivo en Fusagasugá, Cundinamarca,
Y acá cada vez está aumentando la infraestructura urbana. Y eso, al tener más personas y demás, por cambio de culturales, cambio de acciones, cambio de actividades y hábitos, pues estamos haciendo una transformación de los ecosistemas. Y el ejercicio básico es que entre más construcción, más estamos ausentando, nos estamos alejando de la parte ambiental, de la fauna, de la flora y otros elementos, porque a veces nos interesa más la infraestructura, vender, yo lo llamo así, vender cemento, que sostener un ambiente sano o en equilibrio, más que sano, no, en equilibrio para todos los que convivimos en él. ¿Listo? Entonces, dentro de ese ejercicio de la transformación, aquí nos ponen un ejemplo entre el ecosistema natural, bosques, pantanos, praderas, y el sistema humano simplificado en la ciudad, fábrica y monocultivo. Entonces, nos dice, en la energía, en el ecosistema natural, la energía se captura, convierte y almacena energía solar. En el sistema humano simplificado, lo que hacemos es consumir energía de fuentes fósiles y nucleares. Ah, necesito ir al colegio, necesito ir a hacer mercado. Prácticamente todo lo hacemos con un vehículo de transporte. Y a veces consumiendo las fuentes fósiles. Ah, para cocinar, gas, y etcétera, etcétera. Gases atmosféricos. Normalmente en el ambiente natural se produce el oxígeno. Y lo que les mencionaba de las plantas, capturan el dióxido de carbono. Pero ¿qué hacemos nosotros en el sistema humano? Producir dióxido de carbono al quemar combustibles. Acá, los que producimos dióxido de carbono somos los seres vivos, cuando respiramos y exhalamos. Porque los que consumen combustibles fósiles, como los vehículos, gasolina, CPM y demás, producen es monóxido de carbono. Suelo. Crea y se conserva el suelo fértil en el entorno natural. Y en el sistema humano simplificado se agota y recubre el suelo fértil. Y así sucesivamente podemos decir que todo lo que hacemos hoy en día por cultura, hábito y el sistema dinámico en el cual vivimos, pues prácticamente nos estamos yendo a solamente hacer un sistema humano simplificado que estamos alterando, afectando en gran medida a nuestro ambiente. Y asimismo se transforman los ecosistemas. Acá ustedes pueden ver más adelante, cuando tengan un tiempito, impacto de los ecosistemas terrestres. Pues se han perdido los páramos, reducción de las sabanas naturales, el retroceso glaciar, que ustedes en algunos casos vi que ya el Nevado del Ruiz casi ya no es nevado, pero si lo miramos en tema de los glaciares, en la Antártida y el Ártico, cada vez hay menos hielo. Y acá hay una estimación para el 2032 donde nos dice que de mantenerse estas tendencias actuales como vivimos hoy, no lo que vamos a hacer mañana, los picos de los nevados podrían desaparecer completamente del paisaje colombiano en menos de una década. Y de por sí ya lo mencionaba, el Nevado del Ruiz ya casi no tiene nieve. Ahí hay otros picos de nevados en Colombia que prácticamente ya están perdiendo la nieve. ¿Listo? El tema de la huella ecológica, que es donde se mide la afectación o los consumo energético de recursos naturales por persona. Y no solamente lo que hagamos por persona, no. Las principales categorías de la huella ecológica es producir alimentos. Producir alimentos afecta al medio ambiente. Producir. Entonces, pero es una superficie agrícola necesaria para cultivar los alimentos consumidos por la población y para alimentar el ganado. ¿Es necesario? Sí. Ah, la tierra del pastoreo, área destinada para la producción de carne, productos lácteos, cuero y otros derivados. Sí, pero por ejemplo, los bovinos, como las vacas, son de los grandes afectadores, sí, en gran medida son los que afectan en gran medida con gases de efecto invernadero. Y asimismo, dentro de un ejercicio de los ecosistemas, nosotros a través de la pesca para el abastecimiento natural de muchas culturas, pues necesitamos utilizar la pesca y la agricultura sostenida. Entonces, eso hace parte, sí, como les dije, lo que hacemos va a afectar el medio ambiente, pero lo que buscamos es que lo afecte en menor medida, en menor impacto. ¿Listo? Acá más adelante ustedes ya lo pueden ver. Aquí ya entramos al marco normativo, pero eso lo vamos a trabajar en la tercera sesión. En 15 días vamos a trabajar.
y con las normas internacionales, ¿vale? Vamos a continuar acá con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de los fundamentos de seguridad y salud del trabajo, o hago una pregunta primero antes de pasar a seguridad y salud del trabajo. Tanto Diana, Álvaro, Diana nuevamente, Manuel y María, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿O vamos bien y claro? Diana, Álvaro, Manuel, María. ¿No? ¿Vamos bien? Listo. Asumo que vamos bien. Fundamentos de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, antes de empezar con la contextualización, me gusta dar estas palabras. Muchos de ustedes piensan que la seguridad y salud en el trabajo, para los que han tenido experiencia laboral en una empresa, dicen, es ese personaje que viene a molestar y no deja trabajar, que molesta, le jala las orejas, nos llama la atención, etcétera, etcétera. Pero para eso yo quiero que en este momento, al menos por el día de hoy, se olviden de lo que tengo resaltado en el trabajo. No hablemos del trabajo. Ahorita lo volvemos a retomar por algunas cositas y sobre todo para definir dos definiciones, que son accidente de trabajo y enfermedad laboral. Pero el resto, pensemos solamente en seguridad y salud. Y cuando hablamos de seguridad y salud, lo debo desagregar, que es cada cosa por separado. Entonces, seguridad son acciones de protección. ¿Protección a quién? A las personas principalmente. En segundo, al medio ambiente y en tercero, a la infraestructura. Esas son acciones de protección, seguridad. Es por eso cuando entramos a un banco, por poner, o un colegio, una universidad, vemos guardas de seguridad, vigilantes. Están prestando una seguridad para proteger primero a las personas, ojalá el medio ambiente, pues no sea necesariamente el vigilante o guarda de seguridad, y a la infraestructura. Eso es lo que se busca como tal. Y cuando hablamos de salud, son de acciones de promoción y prevención. Promoción es dar ejemplo, decirle a otros que hagan cosas que le van a generar beneficio, y prevención en afectarnos a nosotros. Y mezclada esas acciones de protección, promoción y prevención, estamos diciendo que vamos o esperamos, tenemos una expectativa de evitar el dolor. ¿Cómo así el dolor? Sí. Cuando uno se golpea, se accidenta, se lesiona y le da dolor. Cuando me enfermo, me duele. Cuando se daña una puerta o se daña un techo en la casa, porque dije que no íbamos a hablar del trabajo, en la empresa, en donde sea, se nos pinchó la llanta de nuestro vehículo, eso nos duele. Y entonces cuando hablamos de salud, debemos decirnos que es buscar el bienestar. Pero ¿cómo buscamos o cómo respondemos a ese bienestar? Háganse la pregunta del estar bien cada uno de nosotros. ¿Estoy bien físicamente, la integridad de mi cuerpo? ¿Estoy bien mentalmente y estoy bien socialmente? Eso lo debemos tener en cuenta. Listo. Partiendo de ello, ahora sí que la seguridad y salud en el trabajo. Nos dice que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina orientada a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Pero lo primero que yo quiero que se lleven es esta palabrita que es disciplina. Y yo lo voy a traducir en algo. Que se haga o todo lo que se haga de estas acciones de protección, promoción y prevención se haga de manera porque nos nace. Lo hagamos por convicción y no porque nos están obligando. Eso es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy. Ustedes en sus casas o en actividades en generales, ustedes buscan accidentarse que generen dolor o enfermarse. En parto de la buena fe, en el que la respuesta va a ser no. Y entonces cuando yo no busco eso, no debo esperar que otros me obliguen, el jefe, el de seguridad y salud del trabajo, allá Pepito Pérez o Pepita Pérez, venga a decirme cómo es que yo debo hacer las cosas para que no me genere dolor. Por eso es que yo debo hacerlo por convicción. Ahora bien,
debemos tener claro lo siguiente. En Colombia, todas las organizaciones, o sea, todas las empresas, sin importar su tamaño o sector económico, están obligadas a implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 del año 2015 y la ley 1562 del año 2012. Y le sumo la resolución 0312 del año 2019. Entonces, toda empresa debidamente formada y registrada en Colombia debe implementar un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, el famoso SGSST. Y es por eso que esta competencia, aunque no existiera esta legislación, pero hace parte de las competencias transversales para la vida, para ustedes como próximos tecnólogos, técnicos u operarios o auxiliares, tienen que saber de esto porque lo que esperamos en un futuro es que ustedes o tengan un muy buen trabajo, una buena actividad laboral o monten su propia empresa, pero deben tener esto como requisitos legales. ¿Listo? Aquí ya es el resumen de lo que hablamos ahorita, pero vamos a continuar. Ahora, si yo quiero protegerme, ¿de qué me voy a proteger? Para ello debemos definir peligro. Entonces, para definir peligro, es, en palabras de Daniel acá, de manera resumida, coloquiales, es todo aquello que nos puede causar daño o tiene el potencial de causarnos daño. Y ustedes van a pensar, ay, pero es que donde estoy no me causa daño, X, Y, Z cosas. No, todo tiene el potencial de causar daño. En este momento tengo un efero y ese efero, ay, eso no me pasa nada. Pero si lo manipulo mal, me puedo chuzar, me puedo lastimar, puedo generar una herida, etcétera, etcétera. Me puedo golpear con otras cosas. Entonces, todo tiene el potencial de causar daño. Todo lo que nos rodea. Pero en su definición, como lo dice acá, nos dice que un peligro se define como la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesiones o enfermedades o afectaciones a la propiedad, al ambiente o a ambos, lo que les mencionaba ahorita. La correcta identificación de estos peligros permite implementar estrategias de control. Entonces, lo más importante es saber qué es un peligro. Vamos a rápidamente definir qué es fuente. Fuente es todo lo que sea tangible. En este caso yo tengo un mouse. ¿Me puede causar daño? Sí. Si yo estoy acá todo el día, me puede generar una enfermedad que se llama síndrome del túnel del carpo, un teclado, tengo el esfero, tengo el dispositivo celular, tengo el computador que me puede causar daños en la visión, en la piel, por los rayos que genera. Me puedo golpear con la silla, la mesa, el escritorio donde estoy, etcétera. Eso es fuente. Situación. En este momento nosotros estamos en una situación de formación. Muchos de ustedes por participar en esta sesión de clase están en un lugar de pronto no adecuado y demás, y por lo tanto la situación los lleva a exponerse a unos peligros en específico. O acto son decisiones voluntarias o involuntarias de las personas y que conllevan a que pueda causar daño. ¿Listo? Y entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos hacer un ejercicio de identificar, porque yo no puedo controlar o protegerme de algo que yo no he identificado. Yo no me puedo, yo no puedo proteger de los ladrones si no sé que hay ladrones, ¿cierto? Sí. Ah, pero si sé que hay ladrones, implemento acciones para evitar que los ladrones me puedan causar daño. Ahora, los vehículos, en nuestros vehículos. Las llantas se van desgastando por el uso. Esos son un peligro, claro, pero implemento controles para mantenerlas en buen estado, con el calibre, la presión de aire o nitrógeno, si es el caso, de aire, que tengan buen labrado, etcétera, etcétera. De eso se trata el primer ejercicio de identificar peligros y luego de implementar control. Dentro de la Guía Técnica 45 del año 2012, una guía técnica colombiana emitida por Icontec desde el año 2012, la última actualización, tenemos 7 familias de peligros.
La primera de ellas son la familia de peligros químicos, los peligros físicos, los peligros biológicos, los peligros por condiciones de seguridad, los peligros psicosociales, los peligros de fenómenos naturales y tenemos los peligros, se me fue uno, psicosociales, los biomecánicos. Y dentro de esas familias, pues debemos hacer una clasificación para poder empezar a ejercer esas acciones de control. ¿Listo? Acá en Colombia normalmente utilizamos esa guía técnica 45, pero no es de obligatorio cumplimiento hacerla con la guía técnica 45. Hay otras metodologías a nivel mundial, como el método INSHT de España, la British es del Reino Unido, el British Standard 8800 y el método FINE, que es un método probabilístico que utilizan algunas empresas europeas. ¿Listo? Vamos a la siguiente definición. Riesgos y medidas de intervención. A veces nosotros, en muchos casos, confundimos la definición de riesgo con peligro y que el riesgo es lo que nos causa daño y estamos de manera incorrecta asumiendo esa terminología. El riesgo es la probabilidad, es un grado de incertidumbre que se genera cuando me expongo a los peligros. ¿Me explico? Entonces, el riesgo está determinado por la exposición a peligros. Si yo no me expongo a un peligro, ese peligro no tiene la probabilidad o no hay riesgo de que me pueda causar daño. Mientras que el peligro es la fuente, lo que genera el daño. ¿Listo? Entonces, el riesgo, en el contexto de seguridad y salud en el trabajo, se refiere a la probabilidad de que un peligro cause daño, lesión o enfermedad en el entorno laboral. ¿Listo? Acá clasifican los riesgos y para mí, dentro de este material de formación, me cuesta decirlo, pero hagan caso omiso a esta clasificación. Nosotros clasificamos son los peligros. Los riesgos es una probabilidad, una valoración cuantitativa y en algunos casos cualitativa. Nos decimos tengo riesgo bajo, medio, alto, muy alto, cualitativa, o en términos de probabilidad cuantitativa, uy, el 90% de que me pueda caer. Ya uno dice, tengo que cuidarme o si no, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahí se quedó un momento con internet. Por favor, me confirman si me están escuchando. Es que aquí se me bloqueó supuestamente el... ¿Sí me escuchan? Y quedé congelado en la pantalla. ¿Me pueden confirmar? ¿Aló, me escuchan acá? ¿Me escuchan acá? Confirman, por favor. Sí, señor. ¿Hasta qué parte me escucharon? Lo que pasa es que el computador me sacó de la reunión, acá estoy desde el celular. Era cuando estaba empezando a hablar de los riesgos mecánicos y seguridad. Ok, listo. Ahí ya me ven nuevamente. ¿Me confirman? Aquí va a tener el plan B. Y el celular por sí se me vuelve a caer. Pero sí me escucho. Aló, 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 aló. Aló, aló.
Sí. Aló, aló, aló. Ah, sí, 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 escucho. Listo, aquí ya tengo. Volvamos a compartir la pantalla. Qué pena con ustedes. Listo. Yo les estaba mencionando hace un momentico que omitan esta de clasificación de riesgos, ¿no? Nosotros lo que clasificamos son los peligros y los riesgos es una valoración cuantitativa, cualitativa. Ahora, ¿qué es lo que buscamos con la buena gestión de riesgos? Lo que buscamos es eliminar los peligros. Si no podemos eliminarlos, es sustituirlos por uno de menor probabilidad de riesgo. Y ya en términos generales, que siempre van, implementaríamos controles de ingeniería, controles administrativos y por último, sin ser menos importante, los elementos de protección personal. Listo. Nosotros decimos, para que nosotros nos pueda causar daño o peligro, debemos exponernos a ellos. Dentro del ejercicio de exposición tenemos 4 clasificaciones. Continua, que es para desarrollar una actividad durante mucho tiempo o durante la mayor parte del tiempo en una jornada laboral. Frecuente es que ocurre varias veces una actividad durante la jornada laboral, pero por menos frecuencia o no, o menos intervalo de tiempo. Ocasional, entramos en contacto con el peligro sola una o pocas veces en la jornada laboral. Y esporádica, ahí sí es que nos exponemos a ese peligro de manera eventual, una vez cada quién sabe cuánto tiempo. Listo. Aquí rápidamente, porque esto sí hace parte de la evidencia que van a presentar en esta semana, la definición de actos y condiciones subestándar. Y ahorita mencionábamos que es acto. Acto es decisiones voluntarias e involuntarias de las personas. Ahora, cuando hablamos de actos subestándar, nos dice que según la norma técnica colombiana 3701, es toda acción u omisión cometida por un trabajador que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un accidente o enfermedad. Generalmente los actos subestándar son voluntarios o producto del desconocimiento, o sea, involuntario, y se reflejan en comportamientos inseguros dentro del entorno de trabajo o en el entorno general, en cualquier actividad. Cuando definimos su estándar, debemos decir que primero hay un estándar. ¿Qué es estándar? Algo que está parametrizado, que ya se tiene el paso a paso de cómo se debe desarrollar una actividad o desarrollar alguna acción. Y se dice subestándar cuando salimos, nos desviamos de esos parámetros y de ese estándar. Ahí es donde entra el acto subestándar. Tomamos esas decisiones voluntarias o involuntarias. Ejemplo, voy conduciendo por una vía. Entonces, una vía urbana. Normalmente las vías urbanas en los municipios, pueblos urbanas son de 30 kilómetros por hora. Pero nosotros, está sola, eso no pasa nada, o voy tardecito, no, quiero ir a almorzar y acelero. En aumento a 50, 60, a lo que se permite, a lo que permita la vía, porque permitido, de ejemplo, son 30 kilómetros. Ahí estamos tomando un acto porque protocolizado nos están diciendo que máximo 30 kilómetros, y así sucesivamente. O los que andan en motos sin casco, o los que andan en vehículos sin el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, condición subestándar. Ya no son decisiones de las personas. Condiciones está relacionado con lo que está en el entorno. Entonces, es una situación anómala en el entorno laboral y representa un riesgo potencial para la seguridad y salud del trabajador. Se representan fallas de la infraestructura, maquinaria, equipos, ambiente de trabajo. Ejemplo, llantas sin labrado, prácticamente lisas, vehículos sin las luces adecuadas o sin luces, vehículos con los frenos largos, vehículos que no tienen el cinturón de seguridad, vehículos sin documentación. Esas son condiciones subestándar. ¿Listos? Y ya para terminar, vamos a definir enfermedad y accidente laboral. Yo quiero definir primero accidente, ya venimos a la enfermedad. El accidente, ¿no? Primero accidente es algo repentino, que nadie tiene previsto o que nadie prepara desde la buena fe generarse un daño. Pero el accidente de trabajo, según el artículo 3
aquí está mal, del decreto 1562, de la ley 1562 del año 2012, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte. Entonces, todo suceso repentino, como les mencionaba, algo que no esperamos, puede pasar al primer segundo de que entramos a trabajar, como trabajar toda la jornada laboral y mucho tiempo de exposición y en cualquier momento puede pasar. Que sobrevenga por causa, acciones que están derivadas de la actividad para la cual me contrataron. Con ocasión del trabajo, yo estoy realizando mis actividades, pero los peligros son aledaños, no propios de la actividad. O estoy haciendo una actividad ocasional y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, o sea, dolor en nuestra integridad física, perturbación funcional, no podemos mover, si el brazo se debe mover hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y no lo podemos hacer, hay una perturbación funcional, y de cualquier órgano, estoy hablando en el ejemplo que puse los brazos. Invalidez, pérdida de capacidad laboral por más del 50% o la muerte, que no necesita explicación. ¿Listos? Y ahora, enfermedad laboral es toda aquella enfermedad que es contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, primero, para que sea enfermedad, nadie puede definir que está enfermo. Lo único que tiene facultades de decidir o definir si estamos enfermos son los médicos. Ahora, para que tengamos que ir a un médico debemos tener signos y síntomas. Signos, lo que ven en nosotros está rojo, con un brote, está pálido, está ojeroso, etcétera, etcétera, está sudando. Y síntomas, lo que yo siento, siento mareo, desvanecimiento, siento que me duele al mover el hombro, duele constante, no lo puedo mover, etcétera, etcétera. Y ante eso, debemos hacer una consulta ante un médico y el médico normalmente entramos por EPS, como una enfermedad común, y en ese momento el médico a través de esa entrevista que nos hace dentro de esos 15 minutos que va a estar escribiendo en el computador, muchas personas dicen, ay, pero ¿qué estará haciendo? Está dentro de la historia clínica definiendo si posiblemente hay una relación con el trabajo. Y si hay una relación, desde la EPS van a notificar a una junta de calificación de la EPS y ahí remitirán a la ARL si consideran que puede ser de origen laboral. ¿Listo? Pero lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros no podemos decir que estamos enfermos o tenemos una enfermedad. Podemos sentir síntomas relacionados con una enfermedad, pero los únicos que tienen la facultad de definir si estamos enfermos son los médicos. ¿Listo? Y cuando hay relación laboral es por exposición a factores de los peligros en el trabajo. Pero estos ya no son repentinos, no pueden suceder en cualquier momento. Para esto sí debe haber una exposición frecuente o continua a los diferentes peligros. ¿Listo, muchachos? Ahora, volviendo a nuestra guía de aprendizaje, bueno, aquí desayuna, segundo si me deja entrar. Nuestra primera actividad, vamos a ingresar rápidamente. Nuestra primera actividad tiene que ver con el desarrollo de un análisis de caso. Mientras abre acá lo vamos a ver. Entonces, acá hay un ejemplo. Primero lo que quiero es que ustedes primero vean acá en el minuto, en una hora que llevamos. Este es un ejemplo. Entonces nos dicen, la empresa de vestidos y costuras, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano. Debido a que este lugar se encuentra con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expresada al encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Lo que quiero es que cada uno de ustedes, muchos, algunos ya han tenido la experiencia laboral, otros están trabajando, o si no, un familiar está trabajando, pregúntenle si han encontrado un caso similar en esos escenarios de trabajo. Y si no lo tienen en el trabajo, en sus casas.
créanme que, aunque muchos trabajemos en esto y demás, no somos perfectos, entonces pueden haber cosas por mejorar. Entonces, en la casa tenemos X, Y, Z cosas, en las cuales pues tiene piso resbaloso, tal, X, Y, y lo vamos a definir en un texto. Ese va a ser nuestro caso, no el que ustedes van a exponer. Ahora, con ello, con ese caso que van a describir, vamos a hablar de esto. Vamos a definir cuáles son las condiciones de seguridad. En este caso, cuáles son las condiciones que se salieron del estándar, o sea, las condiciones inseguras o subestándar. Vamos a aquí donde dice factores de riesgo, son los peligros a los cuales se están exponiendo con el caso. Esos peligros acá inicialmente van a ser en palabras coloquiales y acá las vamos a tipificar. Acordémonos que en una guía técnica 45 del año 2012 dice que son biológicos, físicos, químicos, psicológicos, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y al final vamos a decir en nuestras propias palabras qué debemos mejorar o qué se debe hacer para la mejora. ¿Listo? Solamente vamos a entregar la parte A. Ya la próxima semana vamos a trabajar en la parte B y un ejercicio relacionado con el resultado de aprendizaje número 1. Entonces, ¿qué van a entregar? Van a entregar un archivo, ojalá en PDF, donde tenga un caso relacionado con una experiencia actual o una experiencia antigua o de un familiar, o si es el caso en sus casas. Van a describir el escenario, el caso, y van a identificar las condiciones que fallaron o que son inseguras, los peligros, la tipificación del peligro y cuáles serían las condiciones de seguridad para implementar, para que sea de manera segura. ¿Listos? Entonces, con ello, vamos acá, ya que ingresamos, vamos a subir esa actividad para el próximo, a más tardar, el próximo martes 19 de mayo, antes de nuestra sesión, antes de las 6:30. ¿Listo? Entonces, en este momento, siendo las 7:33, les pregunto si hay alguna pregunta, novedad y demás para resolver, o si no, daríamos por terminada nuestra sesión. Acá es donde nos dice, la actividad es esta: análisis de caso de situaciones que presentan el contexto ambiental y el SST. ¿Listo? ¿Quién iba a hablar? Qué pena que les interrumpí. Una pregunta, ¿esto tiene que ser más que todo individual o donde uno puede ver la copia de esta clase? Es que como le estaba hablando, la cuestión de que de pronto estos días yo me quede en el pueblo hasta que cambie la cosa ahí en la vereda y poder subir para poder ir adelantando siquiera. Listo. ¿Las evidencias se me entregan de manera individual? Sí. Pero ahora, las grabaciones yo las cargo en Sayuna. Ustedes acá en la parte inferior, ¿Podría regalarme también la copia por el medio del grupo del WhatsApp? Usted disculpe. es que no estoy en el grupo de WhatsApp, no podría ayudarle. Entonces, por eso, mi único medio de comunicación y oficial son los anuncios de Sayuna. Y acá en la parte inferior es donde ustedes en sesiones en línea van a encontrar las grabaciones. ¿Listo? Nosotros iríamos acá al mes de mayo. ¿Listo? Sí, señor. Cuando, y ahí ustedes entran acá a Sayuna y acá encuentran la guía número 3, que es la que yo tengo acá abierta, y acá cargan el caso. ¿Listo? Entonces, muchachos, no sé si hay otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Entonces, por este momento voy a detener la grabación y muchas gracias por la participación. Hasta luego.